Muy buenos días, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus hogares, en sus vidas, en sus familias, en sus generaciones, en sus trabajos y en todo lo que ustedes desarrollan. Me da mucha alegría poder compartir en este espacio con ustedes, que podamos estar allí conectados, confiando en el Señor Jesucristo, que prontamente podremos reunirnos físicamente también para adorar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Los tiempos están en las manos de nuestro Señor y Él nos ayudará para que todo pueda salir de la manera correcta. Quiero invitarle para que allí donde usted está vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra sea de bendición para usted, pero que también sea de bendición para mí. Que esta palabra nos edifique, nos alimente, que esta palabra sea una bendición para nuestras vidas, que alimente nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Señor amado, aquí estamos, dándote gracias por este día, Señor amado, dándote gracias por las alabanzas, dándote gracias, Señor amado, por el tiempo que hemos podido pasar en tu presencia, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Hoy quiero colocar en esta hora, Señor amado, nuestras vidas delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios de los cielos, Señor, nuestro Padre celestial, y nos acercamos a ti en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo para pedirte que por favor tu presencia sea fluyendo en nosotros. Hoy vamos a compartir esta palabra, Señor, pero te pido que esta palabra cumpla el propósito, Señor, con el cual tú la colocaste en mi corazón. Pero te pido que primeramente, Señor, sea ministrándome esta palabra a mí, Dios eterno. Esta palabra pueda confrontarme, que esta palabra pueda bendecirme, pero que también pueda bendecir a mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres un Dios eterno, un Dios bueno. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de leer el pasaje que en el cual vamos a meditar, a reflexionar en este día, quiero hacer de pronto un breve recorderis de cómo es la vida de nosotros los seres humanos. Y sabes, en nuestra vida, todos los seres humanos, aquellos que son ricos, aquellos de clase media, aquellos pobres, viven momentos difíciles, unos de una manera, otros de otra. Hay personas que tienen la idea que de pronto los ricos no sufren o no tienen problemas, pero quiero decirte de que ellos también los tienen. Ellos también tienen dificultades. Hay muchos ricos tapados en dinero, pero que no logran disfrutar de todo su dinero por enfermedades, por situaciones críticas, por relaciones rotas, por amargura, tristeza, angustia en su corazón. Hay personas que por el miedo a que les vayan a robar su dinero, mantienen una zozobra, muchos ni duermen bien. ¿Sabes por qué? Porque todos en este tiempo o en la vida, todos los seres humanos experimentamos momentos difíciles. Pero muchos de nosotros a veces desarrollamos preguntas equivocadas. A veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿a qué se deben estos momentos? Cuando estamos por la crisis, en el momento, en la angustia, nos preguntamos, bueno, ¿y a qué se deberá esto? ¿Qué situaciones viene esto como consecuencia o como resultado? ¿A qué se debe? O a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Tal vez a ti te ha pasado, o tal vez has escuchado personas en tu alrededor que se quejan y preguntan y dicen, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando la pregunta correcta, cuando estamos viviendo los momentos de crisis, cuando la pregunta correcta, cuando estamos viviendo los momentos de dificultad, no es ¿a qué se deben estos momentos? Y no es ¿por qué a mí? La pregunta correcta es ¿cómo voy a enfrentar estos momentos? ¿Sí? Y sabes que la palabra de Dios nos deja claramente una enseñanza, y es la que quiero compartir hoy con ustedes. ¿Cómo voy a enfrentar esos momentos de angustia, de dificultad,
Yo no sé por qué momento estás viviendo. Tal vez estás enfermo. Tal vez estás pasando una situación donde tu salud tal vez se ha ido evaporando. Y lo que has sentido tal vez en tu cuerpo es enfermedad, dolor, desgaste, cansancio físico. No sé qué situación estás viviendo. Pero hoy quiero decirte algo bien especial. Dios es un Dios que tiene una respuesta, y la respuesta está en Jeremías capítulo 33 versículo 3. Muchas personas hablan de este pasaje y dicen, ¿sabes? Yo tengo el número de WhatsApp de Dios. Y las personas a veces dicen, sí, el número de WhatsApp. ¿Cuál? Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la Reina Valera 1960 está este pasaje. Clama a mí. En momentos de angustia, en momentos donde tal vez en este tiempo has visto como los problemas, hay personas que han estado viviendo crisis fuertes. Hace unos días la pastora Marisol me hacía el comentario de que en Bellavista, a través de los temblores que han pasado, una de las torres toca desalojarlas porque se corrieron las escaleras que van a los pisos de arriba. Entonces, mientras organizan, mientras fortalecen toda esa estructura, la gente tiene que buscar casa a dónde irse a vivir. Tal vez arrinconarse en una pieza. Y tal vez tú estás pasando un momento de crisis económica, de dificultad. Y el Señor te dice aquí en Jeremías 33, 3, si estás pasando por un momento de angustia, bien sea por enfermedad, bien sea por una crisis económica, bien sea tal vez por relaciones rotas, el Señor te está diciendo, clama a mí. Y mira lo que Él te dice, y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y hoy quiero hablar de una manera muy especial y decirte, amado, vamos a ver un ejemplo bíblico hoy de una persona que atravesó momentos críticos, momentos difíciles aquí en la tierra, que como dice el libro de Hebreos, en todo semejante a nosotros, excepto en que él no pecó. ¿Ya más o menos tienes una idea de quién voy a hablar? De nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que ya llevan un tiempo en la iglesia, que han hecho algún estudio bíblico, saben que Jesús vivió regido por sus dos naturalezas, 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en su naturaleza como 100% hombre, vivió situaciones exactamente iguales, crisis, momentos difíciles. Y él entendió lo que estaba escrito en Jeremías. Clama a mí. En su posición, en su naturaleza de hombre, entendió que en los momentos de crisis debía, ¿qué? Clamar al Padre. Y para esto quiero que leamos San Marcos capítulo. Vamos a estar alternando dos pasajes de la palabra, Marcos y Lucas, para que estés pendiente de Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42. Te lo voy a leer en la Dios habla hoy. Y ahí vamos a mirar claramente cómo enfrentó Jesús los momentos de crisis. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que emanó del corazón de él? Sabes, antes de leer, hace unos días estaba leyendo en una de las páginas de uno de los pastores más reconocidos a nivel mundial, Dante Gebel. Y en medio de Dante estaba mostrando uno de los muñequitos. A él le hicieron un muñequito de pastel porque estaba de cumpleaños. Y Dante, de una manera bien amorosa y podría decir bien tierna, saca la fotico y le muestra a sus seguidores, a sus discípulos, a las personas que lo siguen, y les dice, mira, me regalaron este pastel con esta imagen, me hicieron allí ese muñequito, y le daba risa porque el muñequito a mí también me daba risa, muy parecido a él. Se ingeniaron un muy buen pastel de cumpleaños para Dante. Y una de las personas coge a insultarlo a Dante allí en medio de la página de Facebook.
Y empieza a decirle: pastor, usted en medio de estos problemas, en medio de la crisis, ¿usted por qué publica eso? Y Dante le responde y le dice: sabes, mi señora, lo publico porque me pareció gracioso. Pero también quiero decirte que puedes decir todo lo que sientas, todo lo que piensas, dice Dante. Escucha esto. Porque él dice: porque en las crisis de la abundancia de lo que hay en el corazón sale. Cuando la persona está en crisis, lo que la persona habla, lo que la persona manifiesta es lo que está en su corazón. Y esto te lo quiero decir porque Jesús pasó un momento muy crítico en su vida. Y vamos a leer entonces Marcos 32, 42, del 32 al 42. Marcos 14, perdón, del versículo 32 al 42, versión Dios habla hoy. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. ¿Cómo es el lugar? Getsemaní. Y quiero decirte qué es el Getsemaní. El Getsemaní, la palabra Getsemaní viene del arameo y está compuesta por dos palabras: Gad, que significa prensa o lagar, y Semaní, que viene de Chemenei, que significa aceites o prensa de aceites, es decir, un lugar donde se extrae el aceite de los olivos, y este aceite es muy preciado y usado en la alimentación. Entonces Jesús estaba en un lugar donde se sacaba ¿qué? El aceite a través de prensas. Me pude un poquitico ilustrar, y las prensas eran piedras que pesaban aproximadamente 130 kilos. Y colocaban los olivos en unas canastillas donde cuando movían la piedra los estripaba, escúcheme, lo prensaba tan fuerte, por eso se llama prensa, de donde se saca el aceite. Y allí lo prensa tan fuerte que el aceite va saliendo. Y los judíos, el primer aceite que sacan cuando hacen este tipo de prensa de los olivos es para, escúchame esto, es para ungir reyes, es para ungir sacerdotes y es para ungir profetas. ¿Cuántos reyes, sacerdotes y profetas de Dios hay en este momento conectados? Gloria al Señor. Amado, y dice allí la palabra que cuando él llegó a ese llamado Getsemaní, a un lugar de prensa, a un lugar donde se saca el aceite, dice: Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Bueno, no fueron a mis dos hijos, pero sí a los dos apóstoles, ¿sí? Comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida se fue un poco más adelante. Mira esto. En el versículo anterior dice: siento que en mi alma una tristeza de muerte. Y aquí está diciendo: enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. Y mira cómo lo pidió. Versículo 36. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Sí? Amado, cuando yo empiezo a leer esta palabra, me doy cuenta de algo bien especial. Y de lo que me doy cuenta es que Jesús estaba viviendo un momento crítico. Para Jesús, vivir ese Getsemaní fue irse a enfrentar a un momento de opresión. Fue irse a enfrentar a un momento donde estaba siendo aplastado su ser por sus emociones, por los problemas, por una crisis. ¿La crisis cuál era? Que él entendió en ese momento de que debía ir a morir a la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos salvación. Y Jesús en el momento dice: no quiero hacerlo. No quiero pasar por ese momento tan difícil.
Tal vez tú estás pasando momentos difíciles por los cuales no quieres pasar. Y pregunto yo, ¿quién querrá vivir una vida llena de deudas de pronto o pasar una crisis en donde no hay para comer? Nadie. ¿Quién querrá vivir una vida o pasar un momento de crisis, tal vez postrado en una cama, tal vez en un hospital, tal vez allá en una clínica? ¿Quién querrá vivir un momento de crisis teniendo a un familiar que tanto ama enfermo? ¿O quién querrá vivir una crisis donde a la persona que ama tal vez la relación está rota? Quiero decirte, muchas personas levantaríamos las manos y diríamos, yo no quiero vivir una situación así. Yo no quiero vivirla. Jesús sabía que tenía que vivir el Getsemaní, el momento de crisis, el momento de prueba. Y recuerda que Getsemaní es el lugar donde se extrae el aceite de los olivos. Y recuerda que es un aceite muy preciado y usado también para la alimentación, usado para ungir reyes, usado para ungir sacerdotes, usado para ungir profetas, usado también para tener lámparas encendidas. Pero Jesús fue a ese Getsemaní, a ese lugar amado donde se extrae, a esa prensa de aceites. Jesús, ¿cómo, amado? ¿Cómo lo hizo? Sencillo, Jesús, ¿cómo vivió su Getsemaní? Yo no sé qué Getsemaní estás viviendo, pero sí quiero preguntarte hoy, ¿cómo estás viviendo ese Getsemaní? No qué Getsemaní, sino cómo lo estás viviendo. ¿Sabes por qué? Porque ahí la palabra nos muestra cómo vivió el Señor Jesús su Getsemaní. Y el primer punto es, escúchame, Jesús vivió su Getsemaní abriendo su corazón en la presencia de Dios. Cuando tú lees el pasaje, claramente nos muestra de San Marcos que Jesús está diciendo, les dijo a ellos, a los discípulos, siento que mi alma hay una tristeza de muerte. Él abrió su corazón. Dice la palabra de Dios, en su oración decía, versículo 36, Abba Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo. Jesús vivió su Getsemaní, número uno, abriéndole su corazón a Dios. Ahí en abriéndole su corazón a Dios, él vivió su Getsemaní pegado a la presencia de Dios. Y yo quiero hacer la pregunta en esta hora del día, ¿en qué? O sea, ¿a quién le abres tu corazón? ¿A quién? Hay personas que le abren su corazón en medio de la crisis a quien no deben. Y se refugian en una persona que quiero decirte hoy de parte de Dios que no tiene la respuesta a tus problemas, a la crisis, al trauma que tú tienes. Que no pueden ayudarte en ese Getsemaní. ¿Dónde decides tú vivir el momento de crisis? ¿Al lado de quién? Jesús decidió hacerlo. Escúchame bien. San Juan capítulo, creo que es San Juan 18. Habla que él también estuvo allá en Getsemaní. Era un lugar que Jesús visitaba o frecuentaba mucho para orar. Porque era el lugar donde Jesús pasaba en la presencia con el Padre. Allí Jesús le abrió su corazón, le contó con detalles al Padre cómo se sentía. Una pregunta frecuente cuando uno va a consejería o cuando uno atiende consejería es, ¿y cómo estás en la oración? ¿Sí estás orando? Y una respuesta honesta de muchas personas es, casi no estoy orando. La otra pregunta que podríamos hacer es, ¿y a quién le has contado tus problemas? Jesús contó con detalles. Él no mostró, escúchame bien, no le colocó al Padre fachadas. Hay personas que ante Dios hasta se secan para no llorar. No. Jesús se derritió en la presencia del Padre. Por eso el mensaje de hoy, que no les había dado el nombre, se llama Ayúdame, Señor.
Yo no sé en qué momento o en qué situación estés viviendo, pero si estás viviendo un Getsemaní, si estás viviendo un lugar donde estás siendo oprimido, si estás sintiendo como que 130 kilos de una roca pesada está cayendo sobre ti y extrae lo que hay en lo profundo de tu ser, quiero decirte, allí en ese lugar es donde debes buscar la presencia de Dios, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Hablarle, contarle cómo te sientes. Tal vez te sientes, escúchame esto, viviendo una situación, una relación sentimental que trae un peso pero horrible sobre ti y no quieres estar con esa persona. ¿Ya se lo dijiste a Dios? ¿Ya le dijiste al Señor, Señor, yo no quiero vivir en una relación de pareja con alguien así? ¿Ya lo hablaste? Porque a veces se lo decimos a la persona, pero se lo decimos tal vez aunque sea esa persona, pero no es la correcta, porque Jesús fue a quien debía hacerlo. Fue ante el Padre. Tú y yo debemos tomar esta actitud de Jesús, abrir nuestro corazón en la presencia de Dios. Me llama la atención porque dice la Biblia de que Jesús fue, mira, por eso me gustó esta versión, porque dice que colocó su frente en el suelo, se humilló por completo, se rindió. ¿Sabes qué significa esto? Tal vez para ti esto es cualquier cosa, pero para un judío significa rendición total. Un judío no se le arrodilla a nadie que no sea Dios. Y mucho menos poner su frente en el suelo. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, por completo necesito de ti. Esto es una expresión, amado, de rendición. ¿Cuántos de los que están escuchando esta palabra de pronto ya se han rendido? Y te lo digo por experiencia propia. Muchos de nosotros decidimos a veces luchar en nuestras propias fuerzas. Pero este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, no lo hizo así. Ahora la pregunta es, si él teniendo las dos naturalezas, la divina y la humana, no lo hizo, no vivió en una independencia del Padre, sino que por el contrario vivió en una dependencia del Padre, ¿cuánto más no vamos a necesitar tú y yo, que somos simples mortales? Simples mortales. Jesús no se hizo el fuerte. Hay personas que se hacen los fuertes en la vida. Jesús no. Él no se hizo el fuerte. Y al contrario reconoció su debilidad. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás enfermo y has ensayado antibiótico, has ensayado acetaminofén, has ensayado cualquier cantidad de cosas, pero ¿qué tal si te rindes a Dios? Si le dices, Señor, si tú no me sanas, me muero. ¿Qué tal si lo haces? Si te rindes totalmente al Señor. Ríndete hoy al Señor. Entonces lo primero, cuando hablamos y decimos, ayúdame, Señor, lo primero para enfrentar o para vivir un Getsemaní es abriendo mi corazón en la presencia de Dios. No es abriendo mi corazón ante los amigos. No es abriendo mi corazón ante fulano o fulana, no, ante Dios. Es el que tiene el poder para ayudarte. Es el que tiene la capacidad para ayudarte. Es el que te entiende en todo lo que tú estás viviendo. Aleluya. No hay otra persona como Dios. Lo segundo, aparte de abrir nuestro corazón, debemos orar para que Dios venga en nuestra ayuda. Muchas veces nosotros nos dormimos pensando en el problema. Muchas veces nosotros empezamos a evaluar de qué manera, cómo vamos a traer esta solución. Si el problema es económico, bueno, pero si hago un préstamo aquí. Si el problema es de pronto a nivel de trabajo, bueno, pero si me pongo a trabajar y me esclavizo trabajando los domingos y hago esto y hago lo otro y hago aquí y hago allá. Buscamos soluciones humanas, pero hoy quiero decirte, lo segundo que hoy el Señor nos enseña allí en la palabra es que debemos orar para
para que Dios venga en nuestra ayuda. Y quiero leerte ahora el pasaje paralelo de Marcos, pero quiero leértelo en Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Y dice la palabra de Dios así: como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Palabra de Dios para todos, la versión. Al llegar ahí, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Te estoy leyendo en San Lucas 22, versículo 43, clave. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Esta palabra tiene que emocionarte, porque si al mismo Hijo de Dios tocó enviarle un ángel del cielo para fortalecerle en medio de una crisis, en medio de su Getsemaní, quiero decirte de parte de Dios hoy esto: cuánto más tú también necesitas. Si necesitas que Dios envíe al Espíritu Santo o a un ángel para que te fortalezca, di un gloria a Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, porque te necesito. En el momento de crisis tienes que pedir la intervención del Altísimo. El Señor Jesús la pidió: Padre, ayúdame. Tú debes pedirla, amado, pedirla, y Dios va a intervenir. Dios viene en tu ayuda. Dios va a venir en tu ayuda. Recibe esta palabra, recíbela en tu corazón. Dios va a venir en tu ayuda. Dios va a intervenir a tu favor, amado hermano, amado amigo que está viendo este mensaje. Y termino con el tercer punto rapidito. Vamos a ir recapitulando. Número 1, debo abrir. Jesús, ¿cómo enfrentó el Getsemaní? Abriendo su corazón en la presencia de Dios. No abras tu corazón en la presencia de otras personas. Abre tu corazón en la presencia de Dios primeramente. De ahí Dios te orientará hacia quién debes pedirle consejo y quién te ayudará. Pero primeramente no recurras al ser humano, porque el ser humano no es tu padre, no es tu creador. El ser humano es otro mortal igual que tú. Ve a la presencia del Altísimo. Número 2, debemos orar pidiendo su intervención. Número 3, la oración en nosotros debe ser un estilo de vida que se caracteriza por la perseverancia. Cuando yo leo San Marcos capítulo 14, escucha esto. Dice la Biblia, vamos nuevamente, por acá lo tengo. Dice la Biblia, y que dice que Jesús fue y les dijo a los discípulos: ayúdenme a orar, y fue y oró. Después volvió, dice que lo hizo 3 veces. Cuando tú lees el versículo 41, dice: volvió por tercera vez. Estoy leyendo San Marcos 14:41. Volvió por tercera vez y les dijo, volvió por tercera vez. Porque iba y oraba, iba y oraba. A veces nosotros queremos que el Dios sea un Dios que responde instantáneamente. Pero Jesús nos enseñó de que nosotros debemos orar con un estilo de vida que sea perseverante. Que podamos nosotros perseverar, orar y orar. Tal vez tú has orado no sé cuántas veces, pues hoy tengo una respuesta. Y la respuesta es: vuelve a orar. Pero recuerda la actitud: con su frente en el suelo. Rendición. Yo no sé qué es rendirte para ti. Para los judíos es postrarse en tierra. Decir: no hay nada más que hacer. Yo no puedo. Solo Él. Yo no sé para ti qué es rendición, pero debes rendirte. Y recuerda ese tercer punto: con perseverancia. Recuerdo mucho lo que dijo el Señor, el rey David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Dice: y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice la Biblia en el versículo 2: y me sacó del lodo cenagoso y me sacó del pozo de la desesperación. El rey David lo enfrentó también, pero entendió cómo: pacientemente. Pacientemente.
Y pacientemente es esperar sin renegar. Pacientemente es esperar sin dudar. Pacientemente es esperar teniendo una convicción completa de que aunque estamos viviendo un Getsemaní, donde una piedra de 130 kilos nos está estripando, donde hay una opresión, un problema fuerte que está sacando de nosotros, lo que está saliendo de nosotros, amado, es puro aceite para levantar en medio de nuestra familia reyes, para levantar en medio de nuestra familia sacerdotes, para levantar en medio de nuestra familia profetas, para levantar, amado, aceite para que tengamos nuestras lámparas encendidas, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces, nuestra oración debe ser un estilo de vida caracterizada por la perseverancia. Ayúdame, Señor. Es el mensaje de hoy. Si Jesús lo hizo, siendo 100% Dios, 100% humano, ¿cuánto más tú, amado, que somos solo 100% humanos? Debemos alabar al Señor y glorificarlo. Ayúdame, Señor. Vamos a orar al Señor. Dios, te doy gracias por esta palabra. Gracias por permitirnos, Dios eterno, Señor, compartir con mis hermanos este tiempo. Yo no sé, mis hermanos, qué situaciones están viviendo. A algunos que nos han comentado hemos podido acompañarlos en la oración, pero a los que tal vez han estado callados, solos, de pronto muchos ni te le han dicho a ti, Señor amado, porque se sienten cansados, angustiados, atribulados. Hoy levanto mi oración para que ellos también allá puedan clamar y decir: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Yo requiero tu ayuda, yo requiero tu intervención, Señor. Yo requiero que tú te glorifiques de una manera especial. Y allí donde tú estás, clama al Señor. Clama a Dios, porque el Señor te dice: clama a mí, que yo no soy ni sordo, ni ciego, ni mudo. Él dice: y yo responderé, porque yo veo la aflicción, yo veo la situación en la que estás, yo escucho tu clamor, te dice Dios. Clama a mí, te dice el Señor. Ahora les invito, amados, para que terminemos este tiempo con esta alabanza, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Gracias por estar conectados y estemos orando para que prontamente podamos reunirnos y glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios presencialmente. Dios les bendiga, amados.